Bienvenido a nuestra segunda sesión del curso de Formación Pública. Hoy estamos con Gabriela Cavies. Ella es licenciada en Pedagogía Media y Filosofía de la Universidad de los Andes, doctora en Filosofía de la Universidad de los Andes, y trabaja en la investigación de los campos mayoritariamente de filosofía política y de feminismo. Así que creemos que este es un tema muy interesante, muy contingente, y que sí o sí tenemos que estar preparados para poder saber debatirlo y tomar decisiones informados con respecto a lo que pueda pasar relacionado con este tema. Así que nada, muchas gracias por venir. Yo creo que es una charla de unos 30-40 minutos para que podamos entre medio conversar, ir haciendo preguntas y que no sea una clase magistral, sino que sea más una conversación. Por eso elegimos poca gente y es menos que una charla masiva. Así que... Igual ustedes me van parando, me van interrumpiendo, porque yo, si usted me pone en play, yo puedo estar aquí hasta pasado mañana, así que ya, súper. Les quería partir contando que ayer fui a una comida, ¿ya? Yo tengo 4 niños. Mi hija mayor está en un colegio y fui a una comida, típico comida de apoderado, ¿cierto? Que ya, uno como que se conoce. Y había una mamá que se puso a hablar porque quería como incentivar a los demás papás para que se unieran a un proyecto, digamos, a una fundación en la que ella trabaja. Y ella trabaja en una fundación que está enfocada principalmente a sectores muy vulnerables, donde hacen ollas comunes con, digamos, siempre lideradas por mujeres. Entonces ella parte diciendo, bueno, yo les quiero presentar esto, qué sé yo trabajo en esta fundación, con ollas comunes, trabajamos con liderazgo femenino, y dice, no es porque odiemos a los hombres, ni porque pensamos que los hombres sean inferiores, sino porque en realidad en situaciones de mayor vulnerabilidad son las mujeres las que toman las riendas del asunto. Y bueno, su intervención me interesó muchísimo, por 2 razones. La primera, la más evidente, me interesaba lo que estaba haciendo su fundación y quería saber, digamos, porque ya estaba metida, digamos, en el corazón de lo que significa que la pobreza en Chile tenga cara de mujer, ¿cierto? Lo primero, por supuesto, que me interesaba era eso. Pero también me llamó la atención y me interesó mucho eso de que tuviera que justificar por qué trabajaba con mujeres. Como, no me vayan a tomar por feminista, por favor. No me vayan a relacionar con el feminismo por tratar con mujeres. Y eso me llamó la atención y le fue a preguntar por qué había dicho eso. En un espíritu socrático, le pregunté, ¿por qué justificar que uno trabaje con mujeres? ¿Por qué decir, bueno, no es que yo... Y me dijo, mira, yo no le tengo tanto miedo a la palabra feminismo. Pero no sé a qué me enfrento. No sé qué es lo que van a pensar los demás papás. Aquí hay papás hombres, mamás mujeres. No sé cómo va a ser recibido eso. Y entonces, para no bloquear el mensaje, prefiero ponerme el parche antes, todos los parches y vendajes antes de siquiera saber si es que hay una herida o no. Y claro, me pareció súper interesante como aproximación. Y pasa mucho, de hecho. Ya me ha tocado varias veces aproximaciones como esa. No me vayan a creer feminista, pero me parece que la mujer, pero no soy feminista. Y como que al tiro... ¿no? Y bueno, yo saqué muchas lecciones de la comida de ayer. Muchas cosas que me quedaron dando vueltas. Pero para esta conversación creo que nos podrían servir 2 cosas. La primera que es que creo que conviene desmitificar un poco el feminismo. Y para desmitificarlo hay que estudiarlo, primero que nada. Si cierto feminismo o ciertos discursos feministas han cooptado los espacios de discusión o los espacios públicos, no es porque sean los únicos que hay. Es porque las personas que los estudian y los transmiten toman las posturas que más les gustan o con las que más se sienten cómodas y las presentan como si fueran las únicas posturas que hay dentro de la historia del feminismo o las que se pueden, digamos, o las que existen. Pero eso no significa que sean las únicas. Entonces, para desmitificar qué es esto de la historia del feminismo o para que no nos suene al tiro como una palabra que nos causa al tiro ruido, es como que uno dice feminismo y al tiro salta gente gritando así. Es como que dan ganas de tomarse el oído al tiro.
hay que leer, hay que meterse, hay que saber de qué se trata esto, de dónde viene, cómo nació, ¿cierto? Eso por una parte. Y lo segundo es que creo que el telón de fondo que siempre debería acompañar a cualquiera de estas consideraciones, en cualquier campo feminista, es ¿qué necesita, sobre todo en Chile, porque estamos en Chile, ¿cierto? ¿Qué necesitan las mujeres de Chile? ¿Qué las daña como mujeres? ¿Qué necesitan y qué las daña por ser mujeres? Esa es la gracia, por el hecho de ser mujeres, es decir, por razón de su género. Partamos entonces haciéndonos cargo de lo primero. Yo creo que más o menos todos han escuchado hablar, aunque sea algo, de historia del feminismo. Saben que hay 3 olas, ¿cierto? Saben que partieron con las sufragistas, saben que se establecieron alianzas con movimiento LGBT hace mucho tiempo ya, se conocen más o menos que lo que dijo Simone de Beauvoir. Entonces, yo sé que todos ya por cultura general tenemos un marco respecto de qué es el feminismo, pero hagámonos de todos modos un poco cargo de eso, ¿cierto? Una pincelada por la historia del feminismo. La palabra, a ver, lo primero que quiero decir antes de partir, porque no creo que sea una clase magistral, pero sí haciendo algunas advertencias. El feminismo es un desastre, ¿ya? En este momento. Como lo dice una de las autoras más típicas, de las líderes del movimiento feminista actual, que es Judith Butler, el feminismo está hecho un lío, ya, es un caos. Ya es difícil recoger su historia porque tiene raíces en todos lados. Desde las mismas sufragistas, desde la primera ola, tenían las cristianas, las socialistas, las conservadoras, las radicales, las revolucionarias, las ricas, las de clase media alta, las de clase baja. Solamente en la primera ola ya cuánto más ahora, ¿cierto? Incluso ahora que pareciera que fueran como un grupo gigante las feministas, el 8M, qué sé yo. Ahora sí que hay hartos movimientos. Y vamos más o menos a identificar cuáles son los grandes que están presentes en la actualidad. A pesar de que uno podría encontrar subramas, pero para el mundo, para ser un verdadero árbol genealógico del feminismo. Más adelante vamos a identificar 3 grandes pilares que son los que están en la discusión contemporánea. Más allá de que la palabra feminismo es un caos en sí misma, lo que sí es cierto es que partió usándose en 1882, ¿ya? En un diario, como panfletito, como un diario de divulgación de las sufragistas, uno que se llamaba La Citoyenne, la ciudadana, por parte de una francesa que se llama Hubertine Clerc, que trataba de llamar, ¿cómo se llama este grupo que queremos buscar votos para las mujeres feministas? Y así partió el término. Pero eso no significa que el feminismo haya partido en 1882. De hecho, si uno empieza a buscar como sus semillas intelectuales, uno encuentra hasta el siglo XVI, ¿ya? Tenemos cartas de Laura Sereta, Lucrecia Marinelli, en fin. Sobre todo partieron las mujeres del siglo XVI, uno podría incluso remontarse más atrás, pero así como cartas que uno hoy día consideraría propiamente feministas, hay gente que incluso hace lecturas feministas de la antigua Grecia, ¿ya? De Safo de Lesbos, ¿cierto? Lo que hoy día se hacen lecturas lésbicas de esa poetisa. Pero... Perdón. Sí, obvio. ¿Hay algún autor como hombre que haya escrito? Sí, iba a decir justo eso ahora. Estas mujeres como que partieron inquietas, siglo XVI y XVII, por la situación de la educación de las mujeres. Se notaban evidente desventaja en términos de educación. Y era una preocupación intelectual. No llegamos, no porque no podamos, sino porque nadie nos enseña. Con suerte, si es que queremos aprender a leer, es autodidacta y escondida, ¿cierto? Está muy mal visto. Sí, hay hombres, entre ellos, por ejemplo, hay una pareja y un matrimonio, el gran John Stuart Mill, que lo deberían conocer, ¿cierto?
John Stuart Mill y su esposa Harriet Taylor Mill. Nota al pie, tiene una historia preciosa. Historia romántica entre autores. Ellos compusieron ensayos que hoy día se llaman ensayos sobre la igualdad de los sexos. John Stuart Mill se conoce como un gran precursor del feminismo intelectual, digamos. Y entonces, claro, estas semillas, como estos primeros escritos, fueron inclinando, o sea, fueron dándole ciertas pistas a las mujeres para decirle, mire, usted puede decir algo en la vida pública. Usted tiene algo que decir. Y claro, tomó varios siglos hasta que realmente ellas recogieran, 3 siglos, hasta que ellas recogieran ese guante y dijeran, ok, vamos a buscar el voto. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, primera ola, ¿cierto? Se coordinaron, esto lo estoy resumiendo mucho, pero fue una gran lucha histórica, ¿cierto? Les costó mucho, costó muchísimo tiempo que se consiguiera el voto femenino en todos los países del mundo, que hoy día existen en todos los países del mundo, por si acaso. Pero, ya, entre que se adaptaban todos los países y todo, bueno, vino la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y como que decrece un poco, ¿cierto? Como el fervor sufragista, porque ya se había conseguido en buena parte de Occidente ese objetivo. Y muchas autoras empiezan a escribir cómo esa desigualdad que ellas notaban en el espacio público también estaba en el espacio privado. Virginia Woolf, la gran escritora Virginia Woolf, escribe un ensayo que es muy conocido que se llama Un cuarto propio, para decir, mire, ¿por qué no hay escritoras mujeres? Bueno, porque por Dios que es difícil encontrar una pieza donde escribir. Un cuarto propio se llama. Los hombres, Kant, cierra su pieza tranquilamente, escribe si quiere de sol a sol, ¿cierto? Y así con todos los autores que podamos pensar, historiadores, filósofos, astrofísicos, lo que usted quiera. Pero las mujeres, o sea, entonces, por ejemplo, Virginia Woolf pone el ejemplo y ensalza mucho a Jane Austen. ¿Cómo lo hizo esa mujer para escribir una novela así de bien escrita, como entre papelitos en la mesita del café? ¿Ah? Jane, anda a buscar esto, Jane, no sé qué, Jane. Y completando notitas, a base de notitas, abajo de un mantelito, ojalá que no se viera, porque además ¿usted está haciendo qué? ¿Qué está escribiendo qué? Entonces, no existe para la mujer un cuarto, una pieza donde encerrarse a escribir con un mínimo de concentración de 5 minutos. ¿Ya? Y eso le produjo una brecha, o sea, obviamente una brecha en el resultado, pero ya había una incapacidad, ¿cierto?, contextual en la vida privada para que las mujeres alcanzaran las mismas posibilidades que los hombres en campos tan básicos como ese, ¿cierto? Y entonces empiezan las mujeres a cuestionarse estas cosas, a preguntárselas, empiezan a circular estas obras. Y en esa especie de paréntesis que tuvo el feminismo, porque fue un paréntesis en términos políticos, fue una especie como de calma para pensar. Surge el segundo sexo. Virginia Woolf escribe Un cuarto propio en 1929. Segundo sexo sale a la luz en 1949. Voy a detener un poquito en Simone de Beauvoir porque si hay que desmitificar el feminismo, hay que partir por desmitificar a Simone de Beauvoir. Ella no se consideraba feminista. Ella no consideraba que el segundo sexo fuera un libro feminista. Ella despreciaba el feminismo de esa época porque consideraba que, oiga, ya, muy bien, usted quería el voto femenino, lo logró, maravilloso. Next, como ya pasó, ya lo logramos, por favor. También tenía esta cuestión como de, por favor, cállense un ratito. Ella lo que quería era tiempo filosófico para pensar la situación de las personas en cuanto corpóreas, en cuanto corporales, en cuanto sexuadas, en primer lugar. No es cierto que Simone de Beauvoir piense que una persona no nace sexuada. La frase no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, tomada así,
se presta para todas las confusiones del mundo. No es verdad que que Simone de Beauvoir piensa que no se puede nacer de sexo femenino. Eso es todo lo contrario a lo que Simone de Beauvoir intenta hacer en el segundo sexo. Todo lo contrario, ¿ya? De hecho, el feminismo contemporáneo es más bien una respuesta contra Simone de Beauvoir. Entonces, ella lo que quiso hacer es preguntarse en qué medida mi situación corporal, mi ser hombre o ser mujer, impacta en la manera en que percibimos el mundo. ¿Qué puertas se me cierran a mí por el hecho de ser mujer? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué situaciones históricas, biológicas, psicológicas, sociales, socioculturales han llevado a esa situación? Fundamentalmente, Simone de Beauvoir piensa que las mujeres tienen mucha parte de la responsabilidad en estar en una situación de subyugación, que sí piensa eso, ¿cierto? Porque ella piensa que son las mujeres las que no se han hecho cargo de su propia vida. Han dejado que les impongan el modelo de tengo que ser florerito, ¿cierto? Tengo que ser bonita, bella, hermosa, fin. Servir, ¿cierto? Y arreglarme. O sea, pero, y Simone de Beauvoir dice, el problema es que usted aceptó eso. No le eche la culpa al empedrado. Es un tema de responsabilidad suya, es una ética. O sea, en ese sentido, ella piensa que el libro que está escribiendo, la obra que está tratando de llevar adelante, que es El segundo sexo, es una obra ética. Para que las mujeres aprendan a hacerse responsables de sus propias vidas. ¿Ya? Que sí. ¿Y para qué? No para someter al hombre, sino para lograr dos cosas. Primero que nada, liberación femenina en el sentido de que ella... ¿En qué sentido? No en el sentido de, líbense de las cadenas de la sociedad y hagan lo que quieran. Sí, pero en un sentido muy amplio. Es decir, lo que ella quiere es que la mujer sea capaz de hacerse cargo de sus decisiones, hacerse cargo. Y que sus decisiones sean suyas, y no del marido, no del papá, no del abuelo, no del primo, que siempre son hombres, ¿cierto? Para que esas decisiones estén, digamos, a la par con las masculinas. No para que un sexo se ponga por sobre el otro, ni la mujer por sobre el hombre, ni el hombre sobre la mujer, para que los dos sean siempre, ¿cierto?, equitativos, formen parte de una sociedad de la misma manera igualmente libre. Ese es su objetivo. Ahora, ¿por qué Simone de Beauvoir es tan importante? Hay una autora que dice que el segundo sexo es la Biblia del feminismo y como buena Biblia es muy citada y muy poco leída. Y que es verdad, porque son 800 páginas, digamos, y poca gente, incluso las mismas teóricas feministas se lo leen completo. Hay que leérselo completo porque si no, no entendemos nada. Para los que estudian esto, digamos, encuentro yo. Porque claro, si no pasa que en el fondo se sacan frases como típica frase Google, frase, con la foto. Pero eso no es la filosofía y por eso que está puesta como una pensadora como de segunda categoría, porque nadie se ha dado el trabajo de leer, o porque poca gente se da el trabajo de leérselo completo y de situarlo dentro de una tradición filosófica. Que lo que ella hace es trenzar existencialismo y fenomenología, que ya en sí es un aporte en la historia del pensamiento importante. Ahora, dentro del feminismo, lo que ella hizo con ese libro, con la Biblia del feminismo, ¿por qué Biblia del feminismo y no una obra más como Ser y Tiempo, digamos, o como La crítica a la razón pura? Porque ese libro se prestó a miles de interpretaciones teóricas, muchas. Porque según donde estuvieran paradas las feministas posteriores a ella, es cómo iban a leer las cosas. Entonces, claro, esa frase no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo, se prestó para miles de interpretaciones diferentes, miles. Y entonces, las puertas, o sea, ya el feminismo que venía medio, no voy a decir todavía fracturado, porque todavía no estaba fracturado, pero tenía muchas corrientes, muchas escuelas, ya se abrió una multiplicidad gigante de escuelas. Entonces, claro, algunas que veían, por ejemplo, en la biología, en la corporalidad humana,
Porque es verdad que Simone de Beauvoir tiene una visión como media negra de repente de lo que le toca vivir a la mujer por su corporalidad. Muchas veces lo presenta como si fuera una carga. Bueno, la mujer cuando llega a la adolescencia y no sé qué, y entonces, y los cambios de anímicos, y bla, 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 bla. Y lo presenta como un poco negro, digamos. Muchas feministas dentro de, pues, le he criticado eso, oye, pero valor, digamos, no, si lo que queremos es equiparar la cosa, no presentemos la biología masculina como tan terrible, pero otras sí se agarraron de esa biología femenina tan terrible y lo que hay que hacer es superar la biología femenina, que sería la causa de la opresión. La maternidad, ¿cierto?, la capacidad de gestar a un niño dentro de sí, sería causa, ¿cierto?, de la eterna subyugación femenina y bla, bla, bla. Por otra parte, otras se agarraron de esta idea. Ella habla mucho del otro, ¿cierto?, de la mujer como el otro del hombre, y entonces se dio para esta idea del opresor y el oprimido, que, de nuevo, a veces se dice que el feminismo es necesariamente marxista. Mentira, no es cierto, ¿ya? Las categorías opresor-oprimido son muy posteriores al inicio del feminismo. Lo que ocurrió es que ciertas lecturas de ciertas corrientes calzaron muy bien con el marxismo. Se prestaba para eso. Que todo el feminismo lo haga de esa manera, no, eso es falso. Pero sí hay feminismos marxistas, desde luego, por supuesto. Porque pareciera calzar muy bien las categorías opresor, burgués, cierto, trabajador, con hombre y mujer. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso más paradigmático es Monique Wittig. Ella la lleva toda, ¿cierto? Es lesbo, feminista, marxista, es decir, es lesbiana, feminista, marxista, separatista. Suena como muchos istas, pero básicamente lo que ella piensa, y además es la primera que empezó a pensar qué pasa si es que el cuerpo es una construcción social. La primera. No Simone de Beauvoir, ¿ya? Simone de Beauvoir no es eso, ¿ya? Ella empieza a pensar, ¿qué pasa si, dentro de nuevo de este sistema marxista, qué pasa si lo que ocurre en realidad es que dentro del sistema capitalista los hombres necesitan un tipo de cuerpo tal que, primero que nada, les provea las condiciones necesarias para que ellos puedan seguir produciendo, ¿cierto? Más capital. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Comida, cama hecha, higiene básica, lo doméstico, ¿cierto? Un tipo de ser tal que provea todo eso y que además, genere futura mano de obra. ¡Ajá! Mujer. ¿Cierto? Entonces, para la lectura de Monique Wittig, las mujeres son una categoría capitalista, ¿cierto?, que está inserta en esta idea familiar, y la familia también sería, o la división del trabajo también sería, ¿cierto?, funcional al capitalismo, para que al final el último objetivo es producir más capital. Entonces ella lo que propone es un mundo separatista. Ella dice, la lesbiana no es una mujer. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque porque las lesbianas hacen un mundo aparte, no se someten a este círculo familiar para seguir produciendo, digamos, mano de obra, para seguir produciéndole a los hombres y por lo tanto para seguir produciendo capital. Y por lo tanto, como la lesbiana no entra, ¿cierto?, en esa cadena de utilidades, entonces no es una mujer. O por lo menos no puede ser catalogada como tal. Sí, por favor, interrúmpeme todo lo que quieran. ¿Y según ella, entonces, qué es? ¿Cómo es una mujer? Es que para ella eso de mujer y hombre son simples categorías, como nombres. Es como que tú le pusieras nombre a los engranajes. Entonces, es verdad que, o sea, uno cuando... A ver, para partir yo encuentro que Simone de Beauvoir, Monique Wittig es una pensadora muy deficiente, de verdad. O sea, tiene muchas incoherencias a simple vista, o sea, muy, muy flagrante. Entonces, qué atroz, pero yo a ella ni le pediría que... porque no me lo espero tampoco. Espera, déjame terminar de... Entonces, ¿qué es para ella la lesbiana? Quizás sería la pregunta. Probablemente contestaría que es el ser humano como liberado de las cadenas de
el capitalismo que establece la división del trabajo. Fondo, sexo. Sexo en paz, digamos. Sexo no al servicio del capital. ¿Te fijáis? Y en sus textos, que yo no leo nada de por si acaso, ella definía a la persona o como individuo. Es una pregunta interesantísima. Ambas. Ya, eso es raro. Es que sí. Raro. O sea, ella hace una cuestión muy curiosa. Tiene un texto, bueno, tiene una serie de ensayos que se llama El pensamiento heterosexual. Es una serie de ensayos. Entonces ella dice, lo que hay que hacer es que usted hace una especie de como de abstracción. No se sabe muy bien cómo, ¿ya? Pero ella quiere hacer una abstracción de las personas que serían mujeres. ¿Cómo? Si se supone que no hay mujeres, no lo sé. Usted tiene que abstraer las personas que serían mujeres. Después de esa categoría, después de hacer esa especie de abstracción, tiene que ser un mundo separatista para después eliminar la categoría de mujer y que cada uno de esos individuos pase a ser simplemente individuo de la especie humana. En fin. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es lo interesante que tiene Monique Wittig? Que es la primera que se empieza a preguntar, o sea, que empieza a dejar la pregunta sobre si es que acaso el cuerpo será una construcción social. O por lo menos mete el bichito de la duda. Si es que la sexualidad será o no será. Gabriela y Alexandra, que había escuchado una pensadora rusa, que era amiga de Lenin. Alexandra Bolotskov, no sé cómo se llama. No la conozco. ¿No? De más, no. Ah, ya. Que ya me había aparecido estos cursos de que finalmente como que había influido en Simone de Beauvoir. Como en el pensamiento. Sí. Sí. Pero, o sea, bueno, es que influencias que recibió Simone de Beauvoir fueron varias. Lo que pasa es que para entender... Aparte, la historia es... A ver, Simone de Beauvoir como escritora duró desde los 40 hasta los 70. Son 30 años de producción, pero yo me concentré un poco en el segundo sexo. Y el segundo sexo tiene como influencias fundamentales Merleau-Ponty, Husserl, Freud, Sartre, por supuesto. Heidegger, ¿no? No, más Husserl que Heidegger. O sea, Heidegger también en cuanto fenomenólogo, digamos, pero probablemente uno encuentre más Husserl. Sí, Heidegger también, en realidad. Pero, la tradición fenomenológica completa, sobre todo porque a ella le interesa la idea de que el ser humano es una situación. Pero claro, posteriormente fueron influyendo, aparte tuvo mucho feedback de ida y vuelta con alumnas, pensadoras también. Y claro, pero eso fue para los textos posteriores, y además que los textos posteriores normalmente no son del calado filosófico que es el segundo sexo. Mucho es Memorias de una joven formal, mucha novela, mucho ensayo, mucho de texto como autora, escritora, ¿te fijáis? Más que como ensayo filosófico propiamente tal. Entonces, cuando hablé de Beauvoir, me concentré más en la Beauvoir del segundo sexo, que todavía no se declaraba feminista, que en la posterior, que probablemente sí es verdad que recibió mucho más influencias de... La Beauvoir del segundo sexo todavía era muy, muy chica, muy joven. ¿Por qué pasé por Monique Wittig? Porque ya nos empieza a sonar, ¿cierto?, un poco más lo que sería la pregunta por el cuerpo humano, por el cuerpo sexuado. Si es que acaso el mundo se divide en hombre y mujer o no, y además la alianza, ¿cierto?, con el mundo LGBT. Porque inicialmente era la búsqueda por la voz pública de las mujeres, por los derechos... Bueno, a esta altura estamos ya en la segunda ola, que lo que busca fundamentalmente es acceso a la educación, a la par que acceso a las universidades, libertad económica y libertad sexual.
las tres cosas. Aquí parte, ¿cierto? Empieza firme el impulso del aborto en casi todas las autoras. Pero ya hacia los 60, 70, empieza, encuentro yo, alguna vez lo puse como agitarse las aguas para una tercera ola que ya se empieza a cuestionar el cuerpo y por lo tanto la existencia de las mujeres. Si es que hay mujeres nacidas. Para Simone de Beauvoir eso no era ni tema, no era ni pregunta. Y entonces ahí entra lo que conocemos hoy día como feminismo queer, ¿ya? Queerness. Hay un autor que se llama Jonathan Rauch que dice que podríamos subsumir todo el movimiento LGBTIQ en la pura Q. Porque es verdad. Porque ¿qué es lo que trata de hacer el movimiento queer? Le interesa deconstruir, propiamente deconstruir, porque deconstruir es una palabra específica, ¿ya? Pero no es lo mismo que destruir. Es deconstruir, es decir, desestabilizar, quitar los márgenes de lo normal o de lo natural, desnaturalizar las diferencias binarias. ¿Para qué? ¿Para qué usted va a hacer eso? Bueno, para dar cabida a quienes no se consideran dentro de esos códigos. Desnaturalizar la relación heterosexual para dar cabida a los homosexuales. Desnaturalizar la relación binaria o hombre-mujer cisgénero, ¿cierto? Para dar cabida a los transgénero, a los intersex y a los no binarios. El pensamiento que tienen los queer es el siguiente. Dado que existen personas que no se encuentran en las categorías tradicionales heterosexuales, binarias y cisgénero, entonces es que las categorías heterosexuales, binarias y cisgénero son ficticias, son armadas, son construcciones, sí. Perdona, ¿cuál es la diferencia entre binaria y cisgénero? Perdón, lo he presentado. No, pero me tienen que interrumpir, po. Ya, sabemos lo que es heterosexual o homosexual, perfecto. Después tenemos, eso es orientación sexual. Después tenemos identidad sexual, es decir, cómo te percibes tú respecto de ti misma o tú respecto de ti mismo. Si tu identidad está adecuada, es conforme o no conforme con el cuerpo sexuado. Cisgénero es la persona en cuya identidad de género está conforme a su corporalidad sexuada. ¿Ya? Transgénero es el que no. No binario es el que no se siente comprendido en ninguno de los dos. Y ahí entra, por ejemplo, los gender fluid, género fluido. Mire, hoy hombre, mujer, mañana quizás un tercer género. ¿Qué ocurre? Muchas veces se dice que la orientación sexual y la identidad sexual corren como o sea, son cosas diferentes. Pero no, es que no son tan diferentes, porque en la medida en que usted entiende que el hombre y la mujer están hechos sexualmente el uno para el otro, digamos, para poder procrear, es que solo entonces la identidad sexual tiene algún sentido. Porque si es que no hay reproducción sexuada, la identidad literalmente puede ser cualquier cosa. Se reduce a estilos. Entonces, la orientación y la identidad sexual en realidad son parte de un mismo esquema y el movimiento queer lo ve muy bien. Entonces, de lo que se trata es desestabilizar lo heterosexual y binario porque son parte del mismo esquema, ¿cierto? ¿Para qué? Para dar cabida a estas personas que no se sienten comprendidas dentro de los márgenes de esto como lo normal o como lo humano. Llegados a esto, ya llegamos a nuestro feminismo actual, ¿cierto? A lo que ustedes ven en la universidad, los arcoiris y los pósters morados por todos lados. Semana queer. Entonces, dicho eso, ¿el feminismo es queer? Sí y no. El feminismo actual tiene tres grandes, o sea,
son como tres grandes representaciones del feminismo, ¿ya? O sea, o tiene tres grandes ramas. Hay más. Pero hay como tres grandes escuelas en este momento en el mundo, en Chile menos, como que en Chile está fundamentalmente el queer, pero en el resto del mundo está más, es mucho más clave, es más claro esto, esta tripartición. Están las queer, ¿cierto? La desestabilización de los márgenes de lo culturalmente construido para dar cabida a los que no se sientan comprendidos dentro de esos códigos. Ojo que, y aquí más sentido les va a hacer con Chile, ojo que en la idea original, que es de Judith Butler y antes de ella Teresa de Lauretis, feminismo. En este texto, la autora, que se llama Karen Offen, trata de hacer un esfuerzo sobrehumano por ordenar este caos, ¿ya? Y lo que dice, mire, vamos a definir el feminismo, hace una definición muy interesante, digamos, pero que dice, bueno, el feminismo es aquel movimiento político y social que lo que intenta es superar, o sea, que primero que nada, identifica que hay desigualdad entre las mujeres y los hombres y quiere realmente hacer algo por solucionar esa desigualdad y se pone en acción, ¿ya? Ha sido muy complejo, es muy grande, pero históricamente yo le podría decir que ha habido dos grandes ramas de argumentación. Una individualista y otra relacional, a lo largo de la historia. La individualista pone a la mujer como al hombre como individuos hiperautónomos. Y lo que se centra es la autonomía, y la autonomía, y la autonomía, y lo que yo puedo hacer, y lo que yo tengo que hacer, y lo que todos me deben a mí para que yo haga. La sociedad, lo que la sociedad me debe a mí como ser autónomo, yo. En cambio, el feminismo más relacional, lo que pone, le pone foco a que la mujer está en una situación de desventaja en un contexto social. Y que eso no es ventajoso ni para ella, ni tampoco para la sociedad. Y por lo tanto, lo que quiere hacer es fortalecer los vínculos de las mujeres. Es verdad que hoy día, incluso en estos tres tipos que les mencioné, estas tres grandes corrientes, prima de todos modos el feminismo individualista en todos los campos. En el fondo está como puesto muy... todo siempre en términos como de derecho, de autonomía, de yo, ¿ya? Y a mí me da risa porque es una manera súper notable de integrar algo que ellas critican mucho, que es el eurocentrismo. Estamos todos pendientes de Oriente y qué pasa con las mujeres de Occidente y qué pasa con las mujeres orientales. Eso de ponerse yo, autónomo, yo, individual, yo, es muy humanista, muy propio de la historia de Occidente, post-iluminismo, ¿cierto? Entonces, poner el enfoque individualista es justamente hacer ese enfoque eurocentrista que ellas tanto critican, pero en fin. Aún así, incluso dentro de estos tres tipos, hay cosas hay como luces, que son interesantes irlas rescatando porque, fíjense, esto es una idea que se me ocurrió mientras venía caminando hacia acá. Lo que me ocurre a mí con estas luces, cosas que uno puede ir rescatando de estos tres, es que justamente esas luces interesantes que uno puede rescatar son aquellas cosas que se refieren a las mujeres en cuanto que no son solas, en cuanto que no están solas en el mundo. El feminismo queer, por ejemplo, arranca mucho de la marginalización de las personas, de poner la vulnerabilidad de mucha gente por delante, de que la acción política, dicen ellas, tiene sentido en la medida en que vemos la vulnerabilidad del que está al frente. Claro, pero eso tiene sentido en la medida en que no estemos pensando únicamente de manera individualista, sino social. ¿Se fijan? Las liberales, las libertarias. Claro, la mujer tiene que lograr las cosas por sí misma. Por supuesto. Pero en la medida, eso está pensado en la medida en que la mujer, de nuevo,
es parte, ¿cierto?, de un todo y va a lograr cosas con su propio esfuerzo y todo, sin cuotas y todo, o sin victimizarse. Pero sin victimizarse no significa sola en el mundo, digo. Para poder llegar a una parte, a un lugar, a un puesto de trabajo, a un cargo, a lo que sea, tenemos que entendernos en sociedad, digamos, socialmente. Y las radicales, ¿para qué decir, cierto? La corporalidad femenina, eso, de las radicales yo encuentro que hay que rescatar muchas cosas porque de verdad que tienen intuiciones que son muy, muy bonitas. Y son lejos, para mí, a mi juicio, las que más vislumbran que las mujeres no deben ser objeto porque hay vínculos que se rompen si es que pasa eso. Y entonces, para partir, trabajando con el feminismo, más que como proponer algo tan nuevo o tan distinto, como qué feminismo ponemos, qué sé yo trataría de ir rescatando las cositas que tienen, porque tienen cosas que son interesantes. Sobre todo las primeras pensadoras, ¿cierto? Mary Wollstonecraft. ¿Qué pasa con Betty Friedan de los 60? Carol Gilligan, el cuidado. ¿Qué pasa con la mirada de cuidado a las mujeres? ¿Cómo le enseñamos a cuidar a los hombres? Vincularse, a armar relatos desde las cosas interesantísimas que los feminismos tienen. ¿Por qué? Porque eso nos devuelve al segundo punto que dejamos en el tintero. Porque eso nos permite volver siempre a la vulnerabilidad infinita en la que están siempre tantas y tantas mujeres de Chile y de todo el mundo. ¿Qué es lo que necesitan al final? No necesitan estar más solas. No necesitan más autonomía para hacer más lo que ellas quieran. Cuando hay un problema social, son las primeras en querer ayudar. Ellas no están quejándose todo el día como de cuánta libertad me ha sido quitada. Como que les nace a esas mujeres tratar de buscar algo por su comunidad. No necesitamos que estén más solas, necesitamos que la comunidad las apañe más. Eso. Y por eso que me parece interesante, lindo, y rescatando estas cosas de los feminismos para armar este relato, ¿cierto? Que vuelva un poco, o que recupere la riqueza que había en esta otra manera de argumentar feminista, ¿cierto? Las mujeres, pero no por... Las mujeres por una razón, por la sociedad. De una clase magistral, po. No era la idea. O no, tal vez no magistral, pero de una clase, no quería... Así que por favor, háblenme. Yo tengo una pregunta con eso último que dijiste. Yo creo que lo que todos hemos visto, sobre todo en Chile, que es lo que tenemos más cerca, es que la preocupación de las feministas, sobre todo las feministas más radicales, que son las que lideran la marcha del 8M, por ejemplo, o las que ponen por delante consignas con las que quizá alguien de aquí puede estar o no de acuerdo, lo que suelen poner sobre la mesa es el aborto, que existan escaños reservados, que existan cuotas en los directores de empresas, y jamás preocuparse de la mujer que vive en un campamento en extrema vulnerabilidad, que probablemente es mamá soltera. El otro día leía como de porcentajes, pero la mayor parte de los hogares en Chile en que solamente está la mamá o el papá es la mamá la que queda a cargo de los niños. ¿Cómo crees tú que nuestra sociedad puede tender hacia eso? Porque si está consumida por un feminismo absolutamente radical, y somos muchas... Individualista, no radical. Yo quiero siempre salvar a las radicales, que me caen tan bien. Es verdad, está bien, pero radical en el sentido de esta ideologización o de extremo. Sí, entiendo. ¿Cómo crees tú que nosotros podemos aportar a ese, llamémoslo feminismo o no, más de derecha o menos de extremos, poniendo sobre la mesa eso? Porque una vez se puede decir, ya, podemos escribir sobre eso, podemos leer sobre eso, podemos juntarnos a comentarlo, pero quizás tiene que haber un cambio más cultural, un cambio de switch, en el que se ponga lo que de verdad le importa a las mujeres de Chile por delante y no el turro de cosas que en verdad no afectan a la mayoría. Tal cual. Sino solamente a lo que comentáis tú, un grupo de elite o a un grupo de mujeres muy expresivas. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos aportar nosotros en eso? O sea,
o sea, es totalmente fundamental volver la mirada a la señora que está en el campamento. Esencial. Y tal vez eso hoy día no como que no suena feminismo, pero lo es, ¿ya? Creo que hay miles de maneras de hacerlo, muchas maneras. En este momento, de hecho, estamos ya empezando a trabajar con Idea País para armar un relato, o sea, por una parte es el relato y por otra parte es el trabajo de campo, ¿ya? Políticas públicas, ¿qué vamos a hacer para ayudar a estas mujeres? Vamos primero a identificar primero identificar qué problemas están viviendo las mujeres en Chile. Porque claro, la pobreza con cara de mujer es una, pero son muchos. Como dijiste tú, los hogares monoparentales son fundamentalmente femeninos, 80% o más, 80 y tanto por ciento. Temas que no aparecen normalmente, violencia obstétrica. Claro, hay médicos que se escandalizan y con mucha razón por el aborto, pero nos hemos planteado, bueno, ¿qué es lo que está pasando en salud pública con las mujeres? ¿Cómo estamos atendiendo a las mujeres? Cuando llega una cabrita de 15 años, abandonada por el pololo porque antes, la dejó tirada, o cuando supo que estaba embarazada o antes de sacarse el test de embarazo, la dejaron sola, ¿cierto? Arréglatelas tú, cabra mía, chica, qué sé yo, se llevó adelante su embarazo, la trataron mal, ¿qué es una ecografía? Nunca pudo tener un vínculo con su guagua. En las revisiones la dejan, si es que la revisan, la dejan sangrando como para que pase rápido. Primer parto son los más lentos, los más dolorosos. Necesitan desocupar la cama, así que vamos acelerando el parto, la hacen tener la guagua cuando todavía no está lista. La cantidad de violencia obstétrica que hay en este país es horrorosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa cabra, o se esteriliza para no volver a pasar el trauma, que casos de esos hay muchos, o es la primera que va a pedir un aborto para la próxima. Porque el trauma tal vez no es una causa inmediata, pero pucha que no ayuda. ¿Se fijan? Entonces, la concientización, identificar cuáles son los problemas que están... Cuidado, ¿cómo lo puede hacer una mamá que tiene niños chicos para poder trabajar? Cuando además hay brecha salarial. Entonces, ¿cómo vamos adaptando? Bueno, ya, reducción de la jornada, 40 horas. Todo el mundo se pone la mano en la cabeza, bueno, por el mercado. Está bien, pero tal vez nos vamos a tener que comer un poco el mercado por aquí para poder aumentar la corresponsabilidad por allá. Hay que mirarlo globalmente, pero eso implica, primero, insisto, identificar cuáles son los problemas que están afectando a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Tomárselo en serio y mirar qué políticas públicas es necesario apoyar, sacar adelante para eso, aunque implique de repente comerse ciertas focas del sector, digamos, porque puede ser, pero vale la pena, digamos, vale la pena. Una pregunta, ¿qué ánimos masculinos, porque obviamente que es mucho más, el problema lo sufrimos nosotras, así que la iniciativa seguramente viene más de la mujer, pero ¿cómo veis tú en el mundo político, en el mundo social, inquietudes más masculinas de igualar la cancha? Porque cuando tú estás muy cómodo es muy fácil dejar de lado el problema ajeno, o no existe ese ánimo, verdad. O cómo incentivar ese ánimo. Es súper verdad. En la introducción al segundo sexo, la Simone de Beauvoir dice algo como: mire, no sé si quiero culpar tanto a los hombres porque igual es peludo que ellos vean problemas si es que no están en esa situación. Entonces, lo primero es que yo encuentro, voy a hablar por ustedes pueden hablar por sí mismos también, ¿ya? Cuando uno explica las cosas no en tono de pataleta, se entienden, ¿cierto? ¿O no? Cuando uno simplemente cuenta las cosas que se viven, oye, mira, no sé, pues la violencia de género. El otro día mi marido me decía, yo encuentro que
el tema de que sea más difícil ser mujer y todo, depende de la etapa de la vida. Y yo, sí, ¿por qué? Sí, porque cuando uno es universitario o está en el colegio, como que tiene que tomar la iniciativa, ¿cierto? Y tiene que y yo, sí, esos son tus problemas, digamos. No, sí, pero no lo hice sentir mal, no, lo juro. Y le dije, mira, pasa que cuando uno, en la misma fiesta, ¿cierto? En universitaria, mientras el hombre está sufriendo porque tiene que tomarse quizás un trago de más para armarse de valor, la mujer está sufriendo porque quizás el gallo que ya se tomó un par de tragos de más, la tiene a correrla contra la pared. Y me dice, sí, porque a todas nos ha tocado eso, a todas. O en la micro, o en el metro, o en la fiesta, todas sabemos qué significa abuso o acoso sexual, todas. Y me dice como, pastilla. Y me dice como, pucha, sí, igual sí. Como si uno lo dice, si uno explica, se entiende. Y cuando se entiende hay súper buena disponibilidad para ayudar. Como, yo no querría que a mi hija le tocara algo así. El tema es que los discursos están manoseados. Están... hay un tono en que, pasado ciertas veces que se repite alguna cosa, la otra persona deja de escuchar, y esto para todo orden de cosas. Cuando una persona se queja demasiado de un tema y usa siempre los mismos términos, eventualmente el otro se bloquea. Entonces no podemos decir, es que los hombres no escuchan. No, sí es que escuchan, lo que pasa es que hay que cambiar el registro. Yo también siempre me quejaba un poco de que cuando hablaba de estas cosas llegaban por las mujeres. Pero es que las mujeres no vivimos solas. Este es un problema de sociedad. Pero creo que en el fondo parte de la pega nuestra, como mujeres, es trabajar en el tú a tú, en el contar las cosas que nos pasan. Antes de la marcha, es mucho más fácil si en la intimidad de amigo, ¿cierto? Oye, mira esto que me pasó, mira lo que pasó a mi amiga, y como que se va creando una especie como de conciencia colectiva, creo. No sé, los hombres dirán, ahí tendré la palabra. Es que, o sea, no quiero que suene mal, ya, pero a mí me pasa que a veces no me siento como muy identificada con el movimiento femenino, más que nada porque siento como que te obligan a separar las cosas, en el sentido de que, no sé, por ejemplo, que las cosas que son feministas, es cierto que la lucha aquí es como femenina, en todo esto, pero lo mismo que decís tú, como que no vivimos solas en la sociedad. Como que una mujer puede ser mamá de un hombre, por ejemplo. Y todas estas cosas que excluyen a los hombres, o que no, acá tú no podías opinar, tú no tenés voz, tú no sé qué. Totalmente de acuerdo. Los hombres tienen hijas, tienen mamá, tienen hermanas, como que... Como el ¿por qué? Como no sé, no... Estoy totalmente de acuerdo. Mira, soy mamá de 3 hombres. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, me pasa muchas veces que temo por el futuro de mis hijos. Por esto, ¿ya? Es una ceguera del porte de un buque. Y es una tontera gigante de parte del movimiento feminista chileno sobre todo. Yo no entiendo por qué habría que excluir a los hombres de esto. En parte, insisto, es porque el feminismo que se tiene tomada la agenda es individualista. Y es como yo y yo. Y no se ven, son ciegas a las dificultades que tiene aislarse de la sociedad. Nadie vive sola. Efectivamente, tienen papás. Y si el día de mañana, la funa que tú le estás haciendo a este hombre en particular, sin pruebas, se le hicieran a tu hermano, ¿te gustaría? Claro. Yo tampoco me siento identificada con el feminismo chileno de la calle, digamos así como está. Me pasa que es muy distinta a las cosas que voy leyendo. Y por eso que lo que intento hacer es separar, como distinguir. Oye, esto no es todo lo que hay otras cosas, hay otras maneras de abordar esto. Creo que hay que abrir esos espacios porque siento que dar por perdida la batalla, o dar por perdida el concepto o la idea que es bonita, por causa de esas cegueras, sería una pérdida muy grande
¿Te fijas? Y yo sé que tal vez, no sé si estoy sola o somos 2, 3, 4, digamos, un grupo de que tratamos de abrir estos otros espacios, pero estoy confiada en que se puede hacer, porque a muchas sí les interesa mejorar la situación de las mujeres, pero no solas. Sino y no solo por ellas, sino por la sociedad. No se trata, digamos, de oponerse al aborto por oponerse al aborto, sino porque hay una vida humana ahí, y no solo por eso, sino porque hay un vínculo entre la guagua y la mujer que es muy lindo, porque las consecuencias psicológicas que le trae a esa mujer también son catastróficas, porque estas cosas le hacen bien a la sociedad en la medida en que se traten bien. No, y además es un poco incoherente, porque al final como que no se sabe no se sabe como qué es hombre, entonces. No se sabe si tenés que tener actitudes masculinas, no se sabe si tenés que tener... Deconstrúyete. Claro, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con las lesbianas que actúan como hombre? ¿O qué pasa con los travestis que se hacen operación? Por ejemplo, la Constitución habla de ser gestante. Entonces, al final, ¿qué es esta exclusión de hombre? No, a mí, o sea, yo encuentro que hay que tenerle paciencia al feminismo chileno, porque tratan de importar cosas de muchos lados y muchas veces ellas no pegan, pero importa, las pegan igual. Son separatistas, pero además no quieren, o sea, son separatistas, pero que no existe un binario sexual. Pero bueno, paciencia. No, lo mío es sobre otro tema, así que si está relacionado con eso, dale no. Sí, más o menos. Es que algo que estábamos, no sé, encuentro yo, y yo he leído igual ahora un poco de lo que son las olas que sigue más que nada partidos como Revolución Democrática, Convergencia Social, siguen Chantal Mouffe, una autora actual, que siguen, siempre a mí me toca, como que pienso harto en el término de deconstrucción. Y siguen, el término de deconstrucción es vital para entender el feminismo. Sí. Actual. Mi tesis doctoral fue sobre eso. ¿Sí? Sí. Fue justamente sobre la relación entre Derrida y Butler, porque Derrida fue el que acuñó el término de construcción, que significa algo muy, muy específico. Entonces, todos ya hablan de construcción, hay que construir para arriba y para abajo, pero sí, significa algo muy preciso, y tiene una metodología ultra precisa. Sí, es fundamental, es deconstructivo, que no es lo mismo que destructivo. Gaby, yo tengo una duda antes de Dale. editarlo. A mí me surge la duda de que cuando tú hablas como de generar los cambios con consenso, con diálogo, muchas veces siento que el cambio al status quo de repente sí se tiene que hacer como, o me cuesta imaginarme que no se haga con ciertas tensiones que involucren a la sociedad. Entonces, en muchos diálogos también se suele un cierto círculo como antifeminista del sector. Sí. Decir como, bueno, se puede dialogar con los hombres, se puede llegar a ciertos aspectos, y me gustaría saber qué le respondería a aquellas feministas de Chile más como radicales, bueno, pueden decir no radicales, pero ya individualistas, que responden que no hay forma de dialogar con el status quo, que finalmente el status quo siempre va a tratar de ser como la contrapartida del cambio. Ya. Y que se necesita una manifestación. Varias cosas. Primero que nada, yo estoy de acuerdo en que solo conversar tal vez efectivamente no es suficiente. Las manifestaciones sí sirven. Lo que pasa es que en el remover el status quo hay una amplia variedad de cosas que se pueden hacer. Unas son muy legítimas, otras ya no tanto. Por ejemplo, las protestas desnudas. Eso me parece radicalmente legítimo por cuanto pone en entredicho las condiciones en las que se dan los discursos públicos. Para que exista un discurso público es necesario que haya un reconocimiento de la palabra del otro. Y el otro como sujeto racional y racionante. Lo que hace la performance desnuda es que rompe eso. Eso es injusto. Entonces, me parece muy bien, se podrán hacer cosas, pero no cualquier cosa, ¿ya? Eso sería lo primero. Después, otra cosa importante sería, ojo con hablar demasiado del status quo, porque es muy fácil convertirse uno en status quo. Es lo que me pasa con las tesis.
las tesis fueron súper livianitas al acusar a todo el mundo de violador, a todas las instituciones de violadora, pero ahora son el Estado, po. Entonces, cuidado. Pero ahí también suena como la idea, porque estaba leyendo como, bueno, a las Day McIntyre, que seguía como, y que explica a Hegel, y me suena mucho a Hegel en el sentido de que finalmente los individuos no pueden, claro, el individuo finalmente como que no pueden generar cambio social, pero la sociedad misma va mutando y va generando el propio como crítica, se genera status quo, y en el fondo no hay mucho cambio que se pueda hacer como individualmente. Me parece que... Sí, pero McIntyre no es hegeliano. No. Ya, pues entonces la crítica ahí, uno le puede hacer una crítica a Hegel. es verdad que los cambios se van dando así, ¿cierto? Pero la idea, porque, a ver, ¿quién está en el origen mismo del progresismo? Hegel. Hegel es el padre del progresismo, que piensa que la historia avanza de esa manera, pero siempre hacia un fin mejor. Uno que le tiene cierta desconfianza al progresismo diría, ya, pero es que lo que uno tiene que estar tratando, o sea, uno no puede simplemente descansar en la idea de que las cosas van a cambiar necesariamente va mejor. Total, o sea, va a haber una síntesis, una antítesis, una tesis, después una antítesis, una síntesis. Que esa síntesis se va a convertir en tesis, pues va a venir una... Ese es el corazón del progresismo. Entonces, para atacar esa idea, que es una visión de la historia, cierta filosofía de la historia, uno podría decir, ya, pero es que uno tiene que preguntarse primero si es que la síntesis a la que vamos a llegar es necesariamente buena. Si es que es buena, entonces démosle. Pero ciegamente, que es que un poco, o sea, la fenomenología del espíritu hegeliana es un poco ciega. Es ciega. ¿Cierto? Entonces, pero nosotros pensamos que los agentes del cambio son los que van a mostrar o determinar al final hacia dónde va a ir el cambio. No se trata simplemente de romper el statu quo por el hecho de ser statu quo. Claro, no que o sea, me da esa sensación de que siempre va a estar en tensión con el mundo. O sea, igual se quiere llegar a una igualdad, pero probablemente cuando lleguemos a esa igualdad vaya a pasar otro... Que quizá ahí el autor es más que Hegel, es Tocqueville. Tocqueville dice que, mire, la igualdad es como una asíntota, nunca es suficiente. ¿Ya? Y siempre parece poco. Entonces, mientras más, y de hecho, mientras más equitativa es una sociedad, más insuficiente le parece esa igualdad. Una frase como el yugo. Mientras más como suelto el yugo, más se siente. Claro. Yo creo que ya estamos en la hora, así Sí. que dale, sí. Cerramos nomás. ¿Ah? Cerramos nomás para que no se... Ya, bueno, primero que nada te queremos agradecer por poder venir a esta charla, conversación. Yo creo que a todos nos sirvió para aprender un poco más, sobre todo de las distintas olas del feminismo y poder desmitificar lo que sabíamos. Eso a mí al menos me sirvió mucho para desmitificar la Simone de Beauvoir. Y nada, gracias a todos por venir. Yo creo que con esta charla vamos a poder entender mucho más las siguientes charlas que vienen, ya sea de la de la economía y la de la atención en el mundo. Así que nos va a servir como charla base para todas las problemáticas que queremos tratar en lo que queda del curso. Mish. Bueno. Así que nada, muchas gracias a todos por venir. Gracias. No, de nada.